presentación de Adriana se habló de unidad. Y yo quisiera sumarme al llamado a la unidad, ¿no? Se habló de la unidad entre sindicatos, centrales obreras, y también llamo a la unidad entre las universidades y el sistema educativo, porque las universidades son parte del sistema educativo. Trabajaron y hemos trabajado a veces de espaldas y muchas veces hasta con desconfianzas recíprocas, pero las políticas de los gobiernos kirchneristas pusieron a las universidades en un registro, que es el registro que estamos intentando visibilizar y defender, que es el registro del derecho a la educación. Y si compartimos el compromiso político por el derecho a la educación, no podemos sino sentirnos parte de la misma lucha y estar en la misma vereda. Las universidades entre sí también tenemos que trabajar por la unidad, porque tampoco el sistema universitario es un sistema homogéneo. También hay desconfianzas y malos entendidos y segmentaciones entre universidades. Y también lo digo porque si hay algo que creo que atraviesa a la política educativa del macrismo y que fue nombrado por Adriana y por Alejandra a partir de la cuestión de la evaluación, es la mirada desde el mercado que se está planteando también para las universidades. ¿Qué son los rankings universitarios? No me voy a extender, pero los rankings universitarios no son otra cosa que un invento internacional para vender universidades a chicos y chicas de familias adineradas que están buscando dónde estudiar. Por ejemplo, de China, nuevos ricos, nuevas ricas de China que están buscando a dónde estudiar y que se transforman en una tremenda demanda potencial para las universidades. Y entonces estos rankings internacionales lo que buscan es también posicionar a algunas de las universidades en este mercado que busca clientes. Entonces, esta lectura es común para el sistema educativo y para las universidades. ¿Qué pasa en las universidades? Se está volviendo a un discurso estigmatizante las universidades populares, las universidades del conurbano, las nuevas universidades que están sospechadas de todo tipo de males y las universidades clásicas, las de élite, las que merecen ser apoyadas, entre las cuales está la Universidad de Buenos Aires, a la que pertenezco, y me encuentro en un lugar bastante complejo porque no comparto ese discurso en relación con la Universidad de Buenos Aires. Pero no solamente, también hay una mirada sobre el sistema científico y tecnológico y hay un retroceso severo en las políticas científicas y de apoyo a ciertas investigaciones y a líneas de trabajo en ciencia y tecnología que van a terminar en el corto plazo destruyendo los proyectos, las innovaciones, las investigaciones que hacen al sistema científico-tecnológico, tanto en las agencias específicas como el CONICET, por ejemplo, como en las universidades nacionales. Eso forma parte del mismo proyecto. Quedarán algunas, un proyecto elitista, un proyecto meritocrático, algunas quedarán, algunas se salvarán, algunas le daremos financiamiento y otras universidades que se transformen en enseñaderos. Las mujeres sabemos mucho de esta cuestión porque en general cuando un trabajo se feminiza pasa a ser peor remunerado. Tenemos ese riesgo. La masificación y la apertura progresiva de nuestras universidades que se transforme en una sanción, una cristalización de la segmentación entre universidades. Y creo también que como parte del sistema educativo nos tenemos que exigir, y hablo ya autocríticamente y también críticamente, nos tenemos que exigir y tenemos que exigir que las investigaciones y todos los espacios de producción de conocimiento que tienen que ver con la educación estemos más comunicados. Tenemos que poder circular más
nuestros trabajos, nuestras investigaciones, nuestros docentes, nuestras producciones, porque eso también no solamente valida las investigaciones, sino que genera nuevos objetos de estudio. Y creo que también es un camino que propongo para esta resistencia que nos estamos obviamente proponiendo llevar adelante y de alguna manera desarrollando de manera colectiva. Quiero decir dos cosas. El discurso del emprendedorismo está siendo investigado en equipos universitarios de universidades nacionales y el discurso de las emociones felices también. Las emociones felices no son un invento solamente de 4 personas de autoayuda. Hay investigaciones científicas, que se dicen científicas, subvencionadas en universidades nacionales que trabajan sobre, por ejemplo, cómo inculcar el agradecimiento en los niños y las niñas de las familias de sectores populares. Si quieren, después les digo la cita bibliográfica. Entonces, tampoco lo que se produce en las universidades es palabra sagrada, todo lo contrario. Y justamente poder intervenir, circular, hacer circular nuestro conocimiento, validarlo cuando vale la pena y criticarlo y denunciarlo cuando se transforma en una forma de reproducción de la desigualdad, de la sujeción, de la subordinación, eso también es parte de lo que tenemos que discutir como sistema educativo. Y justamente por haber meditado tantos años y porque estamos moviendo una declaración en relación con la educación sexual integral, creo que la educación sexual integral es un programa que mostró y muestra una manera más que interesante de sinergia entre una decisión política de un gobierno nacional, la colaboración y la intervención de las universidades, la colaboración y la intervención de los diferentes movimientos sociales, de las organizaciones docentes y también las organizaciones de la disidencia sexual, los movimientos feministas, los movimientos sociosexuales, todas las formas que a ustedes se les ocurran, pueden tener los nombres, que tienen que ver con el movimiento de la lucha por la identidad y contra la violencia de género. El programa ESI logró y está logrando en una solicitada que les cuento que en 3 días ya tiene 200 organizaciones y 700 firmas. La educación sexual integral planteada como el derecho a la identidad, el derecho al placer y la lucha contra la violencia, contra todas las formas de violencia, porque sabemos que el sistema sexo-género no perdona a nadie y hay muchas formas de violencia que tienen que ver con el sistema sexo-género. Creo que la ley que Sonia efectivamente nombró, la construcción del programa, la política que se dio el programa de educación sexual integral, creo yo me animaría a decir, fue una política dialógica. Y tenemos que defender que siga siendo dialógica, porque es la manera dialógica de hacer política la que hace que sea una política eficaz y una política que sea defendida, como creo que está haciendo esta reacción, que además, reitero, en tan pocos días, tantas organizaciones, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, en particular, sacó una declaración el mismo día, y por unanimidad, lo cual es bastante difícil, y creo que esta es una manera de mirar a las políticas, cómo estas políticas pueden no solamente sustentarse, sino nutrirse, ampliarse, crecer. Creo que ese es un ejemplo, lo que está pasando con la defensa de la ESI y lo que va a seguir pasando, porque nos estamos proponiendo mucho más para defender la ESI, creo que es una manera, una evidencia de que hay un camino recorrido que no ha sido en vano. Y una última cuestión. Yo creo que quienes estamos acá, probablemente, por ahí es un prejuicio, pero estamos bastante convencidos, convencidas, tenemos que pescar afuera de la pecera, como dicen por ahí algunos compañeros, ¿no? ¿Con qué herramientas, con qué temas, cómo pescamos afuera de la pecera? Y yo creo que nosotros, sin temor, tenemos que seguir profundizando en los proyectos de evaluación, por ejemplo, que la CETERA tiene una línea interesantísima. Tenemos que construir indicadores para las políticas universitarias nuestros, que evidencien nuestra política universitaria. No le tenemos miedo a la evaluación, le tenemos miedo a los intereses
mercantilistas que hacen de la evaluación una segmentación social. En ese camino creo que nos tenemos que encontrar, creo que va a ser lo mejor, porque es tan desolador lo que está pasando, lo que pasó este fin de semana, que antes que morirnos de tristeza, tenemos que luchar, y creo que estos son los modos de luchar que sabemos hacer, y que es hacer lo que sabemos hacer y lo